amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Gracias por su sintonía. Hoy vamos a reproducir, básicamente, lo que ocurrió en la sala del tribunal con el caso de la ex representante Charbonnier. Los relatos que salen con este primer testigo de la fiscalía son relatos que parecen ser una prueba súper contundente, donde se habla de esconder dinero, de desaparecer el celular y muchas otras cosas más. Vamos con ese detalle y también ahorita vamos a hacer un análisis sobre el desempeño de la judicatura en Puerto Rico, así que pendiente, que va a estar muy interesante. Sí, Marie Fleming, Alex Delgado y Anabel Sloan. Anibel Sloan. Saludos a los tres. Buenas noches, Ferdinand, a los compañeros y la audiencia. Buenas noches, compañeros y al público televidente. Buenas noches, Ferdinand, a los compañeros. Buenas noches, Puerto Rico. Bueno, me gustaría ir primero, antes de presentar a nuestros invitados, a la historia que ha preparado Margarita Ponte sobre lo que ha ocurrido aquí en el tribunal. Y rápido, venimos con nuestro personal para analizar lo ocurrido en este primer día de juicio de Tata Charbonnier. El juicio federal contra la ex representante del PNP, María Milagros Charbonnier, por alegada corrupción, arrancó hoy. Buen día, gracias a todos. Gracias. Poco después se conoció de una sorprendente revelación. El esposo de Charbonnier, Orlando Montes, según la fiscalía, enterró un contenedor con una paca de dinero en efectivo en el patio de la casa de la directora de la oficina de la legisladora, tratando de esconderlo de los agentes federales. ¿Por qué este esquema ilegal? Trascendió que el matrimonio Charbonnier-Montes enfrentaba problemas económicos. Pero la moneda tiene dos caras, así que el abogado de la exfuncionaria aseguró al jurado que otra cosa estaba pasando. La licenciada Anita Gil, abogada del esposo de Charbonnier, admitió que la pareja tenía problemas, que de hecho consideraron el divorcio, pero que nada tenía que ver con las deudas. Este espinoso juicio apenas comienza. Bueno, en esta parte de la historia de lo que ha ocurrido allí hoy, presento a Gelmarí Rivera, que es periodista de nuestros compañeros acá de WKQ 580. Saludos. Buenas noches, Puerto Rico. Buenas noches, Ferdinand. Aquí está también el licenciado Javier Micheo, abogado de la Corte Federal. Licenciado, bienvenido. Gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Y también el licenciado Ernie Caban, ex fiscal especial independiente. Ernie, ¿cómo estás? Un placer estar con ustedes. Qué bueno. Bueno, me gustaría un poco, para entonces poder analizarlo, claro, lo que tú pudiste notar hoy en este primer día de juicio, en esta presentación de este primer testigo. Cuéntanos un poco los relatos más importantes y también lo que también la gente le interesa saber mucho, la reacción de Charbonnier cuando presentaban evidencia contundente contra ella. En este proceso judicial hay que señalar que la prensa y todo el público se encuentra de espaldas, al igual que en el caso de Félix Verdejo Sánchez, de los acusados. Así que no podemos hablar referente a esas expresiones que quizás muchas personas se preguntan qué estará haciendo Tata Charbonnier o su esposo Orlando Montes en el momento en que escucha testimonios o ven pruebas. Sin embargo, hay que señalar que cuando los miembros del jurado escucharon bajo la voz de la primera testigo del Ministerio Público, Sheila Mangual, que la recepcionista de la oficina de la ex representante tenía un salario de $8,000 siendo recepcionista y siendo mayor al cargo que ocupaba la testigo, que era directora de la oficina de la ex representante por La Palma, ciertamente hubo un gran asombro, ya que nadie esperaría que una recepcionista tuviese un sueldo de $8,000 mensuales. Por encima de la persona que dirigía la oficina. Por encima de la persona que dirigía la oficina. De hecho, y también de la propia representante, exacto. Porque hicieron alusión que solo el presidente de la Cámara de Representantes para ese entonces, 2019-2020, era Carlos Johnny Méndez, recibía un salario más o menos similar a esos $8,000 mensuales. Okay. Así que también se presentaron 3 audios de unas llamadas entre Sheila Mangual y Tata Charbonnier, en la que Tata Charbonnier le preguntaba que dónde estaban los chavitos, que dónde los puso. Ella le responde que en su cartera, en la cartera de la legisladora, guárdalos bien, que cuando hubo una controversia referente al presupuesto de la oficina, ya que el salario de la recepcionista estaba sumamente elevado y se quedaban cortos para poder pagarle a otros empleados, tuvieron una diferencia con la oficina central de la Cámara de Representantes, que le estaban pidiendo los administradores
administradores que por favor redujeran el salario de la recepcionista, así que eso también trajo mucha controversia. Hay un detalle que ha estado corriendo de donde en algunos medios se cita de que ellos enterraron un dinero y como que en unos envases el dinero para ocultarlo, parece que sabían que los federales lo estaban siguiendo y ocultaban, lo enterraban, pero tú dices que no fue que lo enterraron, lo ocultaron. No, fue ocultado en un pastizal. Eso fue mediante el testimonio también de hoy de la primera testigo del Ministerio Público, Sheila Mangual. Ella dice que solo en 2 ocasiones guardó el dinero que le entregaban sobre Tata Charbonnier. La primera fue en una cartera de Tata Charbonnier y la segunda, un dinero que se lo llevó porque le pidieron que lo guardara. Y ella lo guardó en una caja fuerte en casa de su mamá. Entonces, posteriormente, tras la visita de los federales a la casa de la ex recepcionista de la legisladora, pues entonces Tata Charbonnier se comunica y le dice, mira, dale unas pastillas a mi marido y también dale el dinero. Así que ella espera a Orlando Montes, le entrega el dinero según su testimonio y que tenía un telmo, un vaso telmo, y él puso el dinero ahí y posteriormente caminó cercano a la residencia de ella y en un pastizal cercano a un árbol, entonces ubicó el dinero, pero no fue que lo enterró, fue que lo ocultó. ¿Y lo dejó ahí por qué? Porque lo estaban siguiendo, ¿lo entendían ellos? Porque sentía que los federales lo estaban persiguiendo a él y como él temía que lo estuvieran persiguiendo, pues decidió entonces ocultar el dinero en el pastizal. Ok, vamos a dejarlo ahí, no te me vayas. Vamos a ver qué me dicen los abogados sobre esta primera evidencia que sale hasta el momento. Parece ser una evidencia contundente. ¿Cómo lo ves tú, Michelle? Bueno, ciertamente el primer testigo, la Fiscalía busca que sea un testigo que provoque asombro y provoque reacciones como la que estamos ahora discutiendo hoy. Pero es interesante también contextualizar el testimonio porque en el contrainterrogatorio hubo unas admisiones que de cierto grado son dañinas a la teoría de la Fiscalía. ¿Cómo cuáles? Como el hecho de que la testigo era la tesorera, por lo menos en documentos salía como la tesorera de una campaña política, entiendo que en los documentos de la oficina del Contralor Electoral, ella admite en ese contrainterrogatorio que en efecto sí estaba fungiendo como tesorera, pero lo curioso de ese momento fue que a las preguntas del abogado de defensa no se recordaba cuál era su posición, así que el abogado de defensa, Francisco Rebollo, trae ese documento y le dice, ¿qué dice ahí? Ah, yo fungí como tesorera. Correcto, y eso es consistente con lo que pude ver en el Twitter de Gelmarí, y para mí, por lo menos, le da una teoría alterna a Rebollo para argumentar que esos chavitos y ese dinero pues venía de otro lado. Oye, no quizás no gane el caso el primer día, pero por lo menos claro, es una victoria. ¿Cómo lo ves tú, Bernie, hasta ahora? Bueno, aquí hay un testigo con conocimiento personal del aumento en salario a una recepcionista, un aumento irrazonable, ¿ves? También hay conocimiento personal del hecho de que estaba recibiendo un dinero ella devuelto, de hace en efectivo, y ella tiene conocimiento de 2 transacciones en específica. Pero a mí me parece que este caso del dinero que le entregan a Orlando Montes y va y lo esconde o lo entierra es sinónimo a la yunta de pasteles del caso de Ángel Pérez. Esto marca al jurado. Es una evidencia inflamatoria, pero real. Y no solo eso, estamos ocultando dinero a los federales. Y no solo eso. En medio de una investigación, con conocimiento de la investigación. Lo que estaba diciendo el licenciado Micheo, de que para la defensa podía ser un dinero de campaña. De todas formas, ¿quién va a estar escondiendo en un termo, en un pastizal, un dinero de campaña? Sería tremendo delito electoral. Pero ¿cómo también llegó ese dinero de campaña? Que es la teoría de la defensa. Aumentando el salario a una empleada, recibiendo un kickback que configura el delito imputado por la Fiscalía. Esa historia, como es atípica, como fue el caso de Ángel Pérez cogiendo un sobre, pues eso es lo que tú planteas, que es impactante para el jurado. Definitivamente, fue un testimonio impactante. ¿Qué oportunidades de lo que han visto hasta ahora y lo que se ha hablado que va a trascender pueden tener? O sea, ¿cómo la defensa puede explicar que una recepcionista gane $8,000? O sea, pues adelante. La defensa en su primera argumentación al jurado no habló de la prueba de ninguna manera. Él habló de la presunción de inocencia que cobija a la representante y a su esposo hasta el final del proceso, que es lo mejor que pueden hacer, ¿verdad? Porque si uno empieza a comenzar a cuestionar la prueba desde el principio, la Fiscalía puede cambiar su teoría y entonces hacer uno quedar mal. Lo importante
tener presente para el jurado es que no importa lo que se desfile en sala, día a día tras día, todo lo que salga es contra una mujer inocente hasta que ese jurado comienza. Eso es parte de una estrategia de tratar de apelar a la pena, como hicieron cuando mencionaron que si se estaban divorciando ella y su esposo y que no estaban viviendo juntos y que no tenían el dinero. O sea, están apelando a la pena. Están apelando al derecho constitucional de ella de presumirse inocente. Si causa pena, eso es un objetivo dual. Pero ¿qué tiene que ver con que se esté divorciando para el derecho a la inocencia? Bueno, yo no comentaba sobre el hecho de que ella se está divorciando. Estoy hablando más bien de que ella sigue siendo una mujer inocente ante la ley. Se trajo el tema del divorcio y también se trajo el tema de la separación de los casos. Correcto. De que fueron casos separados. Que se vieran separados. ¿Cuál podría ser la estrategia de pedirle al tribunal, permítame hacer el caso separado? Porque el caso de él la afecta a ella. Bueno, los casos están Porque el que aparece escondiendo el dinero es él. Los casos están viéndose consolidados, los casos no se separaron, pero llama la atención el hecho de que en la argumentación de la defensa de Orlando Montes pide al jurado que evalúe su caso separado al de Tata Charbonnier, ¿ves? O sea que un poco le está echando responsabilidad. Por eso hay un tuit que publicó Gelmari más temprano que decía que la abogada de Orlando Montes indicó que él no tenía acceso a las cuentas de banco. Sí. O sea, ya está empezando a separar la paja del grano. Exacto. Y la abogada de él, pues un poco, él no tiene nada que ver. Si hay alguien aquí culpable es ella. Claro. Pero ante una prueba del grano, pero le puta responsabilidad. Tengo que hacer una cortita pausa, pero hay más cosas que surgieron en el tribunal y quiero que Gelmari nos cuente un poco más para conocer el análisis de ustedes, para ver cómo continúa esto. Nosotros vamos a ir día tras día detrás de este caso para ver cómo se va desempeñando y cuán fuerte es esta prueba contra la ex representante. Voy con Kimberly, ya veo aquí nuestros próximos invitados. Aquí va a haber un debate muy interesante en los próximos minutos, pero adelante, Kimberly. Gracias, Ferdinand. Y de hecho la cosa se complica. ¿Qué le espera a la ex representante tras el impactante testimonio de la primera testigo? Y algo tiene que cambiar, señoras y señores, en los tribunales. Hemos perdido 17 mujeres víctimas del feminicidio. Entonces, ¿cómo evitamos que esta cifra siga y continúe en aumento? Nosotros lo discutimos. Esto es Jugando Pelota Dura. Usted no se retire. Bueno, mis amigos, seguimos analizando lo ocurrido hoy en el tribunal en el caso de Charbonnier, que se pone súper interesante con toda esta prueba. Obviamente, hablábamos fuera del aire de que este primer día la Fiscalía Federal tira el barrecampo, decías tú, Michelle, ahorita, tira con todo lo que tiene. Pero, ¿de cuántos testigos estamos hablando? De más o menos que se menciona que va a tener la Fiscalía. Son más de 20, alrededor de 25, Diablo. Quizás llegan un poco a 30, pero son más de 20 testigos. No sabemos, desconocemos porque los abogados no quisieron darnos expresiones en particular si van a llegar a un tipo de estipular ciertos testigos para entonces agilizar, debo decir, un poco más el proceso judicial, pero hasta el momento son más de 20, 25, 28, así que va a ser arduo en estas 2 semanas de calendario. Okay. ¿Y a qué se expone Tata Charbonnier de salir culpable? ¿Cuántos años en la cárcel? Bueno, si se prueban los $100,000 que se alegan, porque su exposición está atada directamente a la cifra monetaria que la Fiscalía pueda probar, que ella hace en bolsillo. Ella se expone a aproximadamente 5 a 10 años, dependiendo de la cifra que ellos terminen probando. Mientras más alta la cifra, más años. ¿O no sí, o sea, las guías de sentencias federales tienen 2 vertientes. La seriedad del delito, que en este caso está atado a lo monetario y a su puesto de confianza política, y su historial criminal, que entiendo que ella es primera ofensora de salir culpable. Pero ayer estábamos hablando de que las guías de sentencias se habían hecho unos ajustes. Correcto. Y bajo ese panorama, bueno, ¿es esa misma cantidad o? El problema es que las guías de sentencia, ese ajuste nuevo, tienen unas ciertas exclusiones, y si al final se hacen unas determinaciones de hecho, como por ejemplo que ella fue en alguna manera líder de esta conducta, de este esquema, pues eso le puede excluir de la consideración de ese ajuste. Aquí hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención, Ferdinand. Tú fuiste el legislador por mucho tiempo. Te pregunto,
por ejemplo, el personal que trabaja para la oficina de un legislador se reporta a nivel administrativo de la Cámara de Representantes, es decir, pues Alex Delgado es conserje y se gana tanto dinero. Sí. ¿Eso se reporta? Sí, se reporta. O sea que alguien en la Cámara de Representantes debió haber visto una persona que decía recepcionista $8,000. Claro que sí. Y nadie levantó bandera en la Cámara de Representantes. De la oficina del presidente de la Cámara hacia abajo, las oficinas administrativas, todo el mundo sabe cuánto se ganan los legisladores. ¿Y cómo es posible que desde la oficina de Johnny Méndez en esa época nadie levantara una bandera de una recepcionista ganándose $8,000? Por esa razón, la testigo indicaba que Tata Charbonnier decía que no podía disminuirse el salario de esta recepcionista de $8,000 mensuales, pero cuando esta empleada, exdirectora de la oficina legislativa, tenía que someter los documentos a la oficina central, la oficina administrativa del presidente de la Cámara, todo el mundo decía aquí, es que es imposible que una recepcionista se gane tanto dinero, y esa fue una conversación que trajeron entre Tata Charbonnier y la exdirectora de la oficina. ¿Cómo se justificaba eso? ¿Cómo la prensa tenía todas las banderas? O sea, claro, tenía una recepcionista $8,000 y la representante resistiéndose a que se los reduzcan. ¿Y quién dirigía esa oficina de presupuesto? Pero ¿cómo la defensa puede argumentar, Ernie Cabán, sobre estos $8,000 a una empleada? O sea, ¿cómo la defensa puede buscarle un ángulo que no afecte a la legisladora? O sea, ¿cómo es que le cuatriplicó el salario? De $2,000 se lo llevó a $8,000. Que no hay nada ilegal. Porque si el puesto de recepcionista no establece unos parámetros, no hay nada ilegal. Le pueden pagar $6,000, $8,000, $10,000. Pero puede ganar más que... Esa es la posición de la defensa, pero para un jurado. ¿Cómo un jurado se come eso? Irrazonable, y esa es la base para decir, si una recepcionista se gana $8,000, pues es bien probable que hay algo detrás. Pero ¿por qué ¿por qué le subió de $2,000 a $8,000? La pregunta que se va a hacer jurado. Claro. La gente está leyendo, está viendo. ¿Qué explicación van a dar para justificar? O sea, que la Mujer Maravilla habían contratado ahí de recepcionista. O sea, no veo una manera de... No sucede. Según los abogados de defensa, esta recepcionista siempre, en todo momento, acompañaba a María Milagros Tata Charbonnier a actividades que también tienen que reconocer que no tan solo era el trabajo en la legislatura, sino también en lo de la campaña electoral, que la acompañaba a eventos, que la acompañaba a cualquier sitio, era su asistente personal. Sí, pero ese detalle que trae el fiscal de que él ganaba más que el propio presidente de la Cámara, igual que el presidente de la Cámara. ¿Cómo justificarlo, Micheo? Bueno, tú estabas allí en el tribunal ahora mismo, allí tienes que defender ese argumento. Bueno, lo primero que yo haría es no argumentar directamente contra eso. Yo diría, principalmente, algo que hizo Rebollo en su cross fue caracterizarla no como una recepcionista, sino como dijo el Marí, como una asistente personal. Una súper asistente. Ya ahí tú estás separándola un poquito del escritorio y dándole más funciones. Claro. Aparte de que es muy difícil porque uno tiene jurados que se ganan probablemente mucho menos y entienden que se merecen mucho más. Eso es una dinámica complicada para uno tocar. Así que si yo tuviese que apostar, lo que está buscando Rebollo es otro punto que él se puede enganchar, que le dé más fuerza y quizás dejar ese a un lado, porque no es ilegal pagarle los $8,000, como dice Ernie. Sí. Es ilegal el kickback que se asocia con eso. Pero lo hace más probable. No, sin duda es todavía no han presentado la prueba de los depósitos en el banco. Todavía no han entrado en eso. Ferdinand, ¿existe la posición de asistente personal cuando tú eres un representante? Bueno, sí, yo creo que lo pueden crear, el legislador puede crear unas posiciones particulares de trabajo dentro de la Cámara. Por ser puestos de confianza. Yo me fui hace mucho tiempo, no sé. ¿Tú tenías asistente personal? ¿Tú tenías asistente personal? No, yo no tenía asistente personal. Ahora Lourdes, que está aquí, que trabaja conmigo desde que era legisladora, no era asistente personal. Y ante una prueba que parece tan contundente y tan impactante, ¿ella podría levantar las manos en algún momento y buscar una alegación preacordada o ya no hay posibilidad? Sí, hay posibilidad hasta el último día, hasta antes de que el jurado venga con un veredicto. Eso ocurre muy pocas veces, ¿verdad? Eso, correcto. Muy pocas veces. Cuando el jurado se juramenta, ya usualmente eso es hasta el final. Si el miedo no le ha entrado todavía a la representante, dudo que hoy haya cambiado eso. Pero fíjate, esta posición dual que está trayendo la defensa para justificar los $8,000, ¿verdad? Porque no solamente era recepcionista, era la directora en la campaña, está mezclando dinero de fondos públicos con campaña electoral, pero que es un reconocimiento de un delito, por un delito electoral, un delito estatal, ¿ves? Que no es federal. Me parece que también les resulte muy bien. Pero aquí los dos temas importantes, ¿verdad? Para resumir, es el tema del salario de la empleada y número 2, el que el esposo estuviera escondiendo este dinero en el pastizal.
porque supuestamente los federales estaban en que... bueno, el tercero, las llamadas telefónicas entre la representante y la empleada. ¿Dónde están los chavitos? ¿Cuándo me los trae? Pónmelo en la cartera, todas esas Cogiste cosas. los chavitos, y si la caja no cuadra en el presupuesto de la oficina legislativa, pues ese es tu error. O sea, no estás viendo bien, no estás haciendo bien el trabajo. Fueron parte de las expresiones que le hizo la ex legisladora a la empleada. Pero enterrar el dinero es el sello de este caso. Eso es lo que nos va a marcar por el resto vamos a ver. Bueno, Mari, gracias. Te agradezco. Me preguntan que si el tema del... Aunque tú le hiciste esa pregunta más o menos, el tema del posible divorcio, de que se estén divorciando. Eso fue parte de la argumentación inicial por parte de la licenciada Anita Gil, que representa al esposo de Tata Charbonnier, Orlando Montes, y era sobre el proceso del 2020, que antes de que fueran arrestados y todo este proceso, ya ellos estaban hablando de un acuerdo para divorciarse, pero ellos continúan juntos. Ellos están casados. Bueno, ¿qué les parece la estrategia de separarse? ¿Qué tiene que ver eso con el caso? Bueno, a quien le beneficia la separación en los hechos es a él, eso es obvio. Pero también hay unas implicaciones del privilegio matrimonial en términos del testimonio que pudiesen sacarle el uno al otro, que el ellos estar casados tiene fuerza para ambos. Lo que sucede es que la separación se está planteando al final, este es un caso que viene del 2017, cuando no se hablaba de separación. Sí. La conspiración se da en el 2017, antes de la alegada separación. Bueno, tremendo. Gracias a los tres. Me parece buenísimo el resumen. Mañana continuamos con este análisis que vamos a seguir haciendo sobre este caso. Cuando regresemos en la pausa, vamos a analizar lo que ha estado ocurriendo en la Judicatura de Puerto Rico. Hay serios cuestionamientos sobre unos casos. Ahora mismo hay un cuestionamiento sobre las últimas 2 personas asesinadas. Venimos con eso rápido. No se vayan. Va a estar súper interesante. Kimberly. El país está indignado. La víctima de feminicidio tenía una orden de protección y denunció a su presunto agresor en tribunales, pero aún así lo dejaron en libertad y ella pereció. Queda en tela de juicio el desempeño del sistema judicial. Opine usted en nuestra encuesta, claro. Además, dejará de ser PNP el municipio de San Sebastián. Conoce al candidato que busca llenar la silla que dejó Javier Jiménez con su movida Proyecto Dignidad. Está jugando pelota dura. Usted no se retire.